¿Qué hiciste? Bueno, me avisaron que estaba admitida y que fuera. Y entonces fui. Y ya me empezaron a mandar trabajos sencillos. Digo yo qué sé, no sé lo que hacía. Me daban sobres para llevar a San Sebastián. O para llevar a... Esto ya lo he contado. O para llevar a Pamplona. Pero Pamplona era algo horroroso. Pamplona es el sitio, uno de los sitios más de derechas de España. Puedo decir una cosa, pero los pamplonicas si me oyen se van a enfadar, pero me tienen sin cuidado. Los navarros. Los navarros decíamos nosotros, los navarros ni de barro. ¿Sabes lo que es el barro? Bueno, ni de barro. Bueno, pues los navarros, cuando terminó la guerra española, pidieron voluntariamente ser ellos los que fueran a Guipúzcoa a limpiar, a hacer la limpieza. Imaginaos que era la limpieza, como si fuera la limpieza étnica, ¿no? Los navarros, muy de derechas, porque además de ser de derechas, son monárquicos. Había habido una guerra hace muchísimos años entre los navarros y los otros por un rey, que si ellos eran carlistas y los otros eran de Isabel, la reina Isabel. O sea que ha habido siempre ahí un encontronazo entre los españoles y los navarros, entre los vascos, que los vascos no querían meterse en líos. Total, que los navarros ni de barro, chico. Ahora es muy distinto, han pasado los años. Y ahora fíjate, ahora Navarra ha votado socialista, más no al PP. Pero estoy hablando del momento. Quizá por razones de las que sean, de la guerra, de lo que quieras. Pero era una gente muy, muy cerrada. Entonces yo, por ejemplo, cuando me tocaba ir a Pamplona, me ha pasado, y esto lo he contado muchas veces y lo sigo contando porque es verdad, me ha pasado de necesitar un taxi para ir de Pamplona a San Sebastián y estar la estación vigilada y decirme desde San Sebastián, te mandamos el taxi, no lo cojas en Pamplona, porque coges el taxi en Pamplona para que te lleve a San Sebastián y te lleva a la comisaría. Los taxistas. Taxistas siempre han sido en España muy de derechas, muy cerrados, no sé por qué. Y aquí en Madrid y en todas partes. La mitad de los taxistas en Madrid eran policías por la mañana y taxistas por la tarde, o a la inversa. Tú ya sabías dónde metías en un taxi, qué es lo que hacías. Bueno, total, que yo me llevaba muy bien con mis compañeros y te digo que sigo pensando que la guerra es algo horroroso, pero aprendes una serie de cosas humanas, de humanismo. Mira que estás matando gente, vamos, yo no he matado gente, no estaba con un fusil, pero no sé cómo decirte, que dentro de la tragedia horrorosa, entre los soldados, nosotros éramos soldados sin uniforme, entre los soldados, nosotros, nuestro servicio, servicios especiales, llámanos, el hambre en la calle, que ibas con una barra de pan, veías a un niño que tenía hambre y le dabas la mitad de la barra de pan, a ver si entiendes, aquí en Madrid cuando terminó la guerra, que esas cosas, luego cuando todo el mundo está en su sitio, en su casa, con la mujer que le viene a limpiar, con su mujer, con sus hijos, con su suegra, te enfadas con ella por cualquier cosa, y en guerra esas cosas no pasan, repartes lo que tienes. Mira, a mí me ha pasado, cuando mi madre, yo descubrí a mi madre, vuelvo atrás unos años, cuando yo descubrí a mi madre, y nos pusimos, ella era topo, no podía salir a la compra ni nada, yo hacía todo para que ella no corriera el menor riesgo posible saliendo a la calle, que se encuentra de repente con una persona que la conoce y sabe que ha trabajado con los republicanos, ¿entiendes? Pues yo me acuerdo, pero he tenido una infancia maravillosa, pero me ha faltado en mi juventud la parte, digamos, de riesgo amoroso, el que un chico te cogiera una mano, el que ir a bailar con un muchacho, a mí todo eso me ha faltado, no lo he conocido. Todo eso he podido hacerlo ya después de 25 años, pero es que ya no es la época, ya no es lo mismo. Un novio de 25 años que uno de 15. No, esa ilusión, esa cosa de los muchachos, que yo los veo a mis hijos de mis amigas y todo eso, a mi hija cuando tenía esa edad, yo todo eso no lo he tenido. Yo he sido adulta pues, prácticamente de siempre. Desde la guerra, yo ya con 12 años ya era adulta. No adulta en el sentido físico, entendamos, no, sino mentalmente yo era adulta. Porque tenía con 14 años la obligación de cuidar a mi madre. ¿No? Y bueno, ya lo que iba a decir, vendíamos una sortija, decíamos, vivimos con lo que me dan iba a venderla yo. Lo que pasa que es que cuando la calle Mayor, tú sabes cuál es, ¿no? La calle Mayor, según entras a la derecha, hay una tienda que es un señor que en los años 39, 40 y 41 compraban joyas
de pobres desgraciados que teníamos que venderlas para comer, y yo con 14 años iba a venderle, entonces no tenía tienda, era el primer piso. Y ¿es posible que un señor compre joyas a una chiquilla de 14 o 15 años? Que entonces éramos mayores de edad a los 21, no como ahora a los 18. Así hizo el dineral que hizo, millonario. Bueno, pues entonces, mi madre y yo vivíamos, pues lo que era, mi madre tenía muchas joyas, entonces vendíamos una joya y tiramos 6 meses o lo que sea. Cuando yo entré a trabajar en la embajada francesa, empecé a cobrar, y mi sueldo era de subteniente, sublutena, en francés. Y empecé a cobrar. Y luego cuando iba de viaje, las dietas. Y yo me acuerdo que mi madre y yo de un día a otro nos hicimos millonarias. No teníamos un real, seguíamos sin tener dinero, pero de no tener nada, tirando para que las 1000 pesetas que te dieran por una sortija, un ejemplo, las 10.000, te tenían que durar un año, a poder decir que esas 10.000 pesetas te las podés gastar en un mes, o en 3 meses, o en 4 meses, es que fue tan completamente distinto, era una vida que se te abría completamente distinto. Esa vida y luego la vida social. O sea, al tener también pues, tus compañeros, los viajes, que visitabas este sitio y el otro. Yo no iba nunca a los hoteles porque me daban entonces 200 pesetas de dietas por día y el hotel te costaba eso. Y en cambio una pensión te valía 60 pesetas o 50 pesetas. Entonces cuando volvía del viaje de 3 días, además llevaba a mi madre 200 pesetas o 300 pesetas más, ¿comprendes? Y me acuerdo que mi madre, como al año de trabajar yo, se compró un abrigo de piel para ella y otro para mí. Y nos convertimos ya en ricas. Hablando en broma, no estoy contando la verdad, pero quiero decirte que irónicamente digo en ricas porque no teníamos preocupación del día siguiente. ¿Y eso fuera durante qué años? El 42, cuando entré a trabajar en la residencia francesa. Entré con el sueldo de subteniente, de subtenente. Y luego las dietas de los viajes. Si había 4 viajes que hacer, nos repartíamos entre 2, entre 3, para chicas era la única yo. Pero teníamos una gran camaradería y era muy bonita la vida. Y la vida de riesgo, además, tiene también una ventaja. Aparte de que no tienes apego al dinero. Esto que estoy diciendo, que teníamos dinero, yo no por mí, por mi madre. Que en lugar de estar a lo mejor viviendo en una sortija, podía vivir un poco mejor. No. Aparte de eso, y del riesgo que podías correr, es que el riesgo tampoco te importaba. Porque la juventud es muy generosa. Ahora hay una guerra y va al frente tu amigo. Y tú, yo no. Yo sí iba, claro, pero como se entiende, pero entiendo lo que te quiero decir. O sea, el señor que está casado, que tiene hijos, que ha hecho una carrera, que ha hecho unas oposiciones, que tiene ya un sueldo fijo, que quiere ascender y tal y cual, ese no va voluntario. Va a la guerra cuando le obligan, pero voluntario no. Los voluntarios son todos chicos. Yo tenía amigos míos de 14, 15 y 16 años que en la guerra nuestra española se fueron voluntarios, falsificando la firma de sus padres, como que tenían 20 años y era mentira. Y tú lo habrás conocido también, casos de esos. No, en mi vida no. Yo me ponía años siempre. Mira, ¿cuántos años tienes? Yo 19, 20, 18. Siempre iba muy arreglada, muy vestida. ¿Sabes? Porque tienes que aparentar que tienes más dinero que el que tienes para que la policía se meta menos contigo. Pues si ven una chica muy bien vestida, con su sortija, con sus sortijas adecuadas a la edad, no esto que llevo ahora, con buenos zapatos, con un buen bolso deportivo, te tratan mejor que si te ven una zarrapastrosa, pues incluso pasas y te meten mano por si acaso. ¿No entiendes? Sí. La policía es así, pero en todos los países del mundo, la gente es así. En España y fuera de Francia y en todas partes. Entonces tenías ventajas para ser mujer haciendo este trabajo. ¿Tenía? Avantajes para ser mujer. Era más fácil para hacer tu trabajo. Sí, también que tienes que tener mucho cuidado, porque la policía en España todos habían estado en la división azul, o sea, en favor de los alemanes, o sea, que eran todos muy de derechas, muy fachas, habían denunciado y todo eso. No, y entonces si tú te las dabas de coqueta y de eso, entonces iban a meterte mano y les decías que no te podía pasar. No, tenías que tener un ten-con-ten muy grande, ser una chica muy bien vestida, bien peinada, que tenías dinero y podías dar propinas, que te digo, porque yo me metía en los trenes sin billete.
Porque yo llegaba a casa a las 9 de la noche y me decía mi madre que tienes que tomar el tren de las 11, yo no tenía billete. Entonces yo iba donde el jefe de tren, sin billete, con un maletín pequeño, un maletín de cuero impecable, eso, y le decía, mire usted, es que tengo que ir a San Sebastián porque tengo un tío que está muy enfermo y tengo que coger el tren esta noche, y le paga usted el doble billete hasta Burgos. Y en Burgos el jefe de tren se bajaba a la estación de Burgos y sacaba el otro medio billete que era hasta San Sebastián, de Burgos a San Sebastián, porque no podías pagar el tren. En Burgos terminaba aquello, no sé por qué, pero era la ley así. Entonces, le dabas una buena propina al conductor, pero no te podías pasar, para no pasar ni por una nueva rica ni por una entretenida, porque entonces la moral era una basura, pero digamos, las apariencias, te podías permitir el lujo de cruzar las piernas como las tienes tú, ni de llevar una minifalda, pues te metían en la cárcel. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, y un chico tenía que ir con corbata y traje de tal y sombrero, que eran reglas muy distintas, muy estrictas. Pero tenías que tener mucho cuidado, tampoco presumir de dinero y eso, porque entonces podían tomarte por lo que no eras, por una entretenida, lo que sea, y te la liabas también. Era muy difícil, era un papel muy difícil, porque eras mayor a los 21 años, pero aunque fueras mayor, no tenías libertad de viajar. Mira, te voy a poner un ejemplo que es clarísimo. Tú sabes, aquí tenemos Segovia. Segovia está a un paso de Madrid. Bueno, pues yo vivía en una casa donde el jefe de casa, en cada casa, había un jefe de casa que tenía que ser falangista. Bueno, a mí me tocó en mi casa, donde yo vivía en ese piso que conseguí, esa casa, el jefe de casa era falangista y además policía. Con lo cual te puedes imaginar la mezcla, en aquella época. Estoy hablando. Bueno, pues entonces, en mi casa tenías el ejemplo de... Mi madre, por ejemplo, tuvo la oportunidad de ir en Segovia, que es ahí al lado, que te pongo como ejemplo, a casa de unos amigos a pasar 15 días. Y yo, pues los sábados o los viernes, cuando tenía 2 días que sabía que no tenía que viajar, cogía y me iba a ver a mi madre a ese pueblo de Segovia, que se llama Marazuela, no se me olvida el pueblo. Bueno, ¿tú te crees que tenía que ir al jefe de casa que me firmara un volante autorizándome para viajar a Segovia? Al pueblo de Segovia, que estaba a 30 kilómetros de Madrid o menos, bueno. Ese papel firmado por el jefe de casa lo tenía que llevar al ayuntamiento, a que me lo pusieran otro sello en el ayuntamiento, reconociendo la firma del jefe de casa. Y luego a la Falange, reconociendo la veracidad del jefe de casa y del ayuntamiento. Poner otro sello. Todo eso para hacer 35 kilómetros o 40 en un tren. Imagínate si yo voy a buscar un papel para ir a San Sebastián. El jefe de casa no me denuncia, me mete en la cárcel. O sea que toda la documentación que llevamos era todo falso. Es que no teníamos un papel de verdad. Yo sí, mi cédula personal, Marina Vega solo, Marina Vega y nada más. Ni Vega de la Iglesia ni nada para que sonara menos, ¿no entiendes? Y además poniéndote en una cédula personal que te ponías 3 años más. No 17, te ponías 3 o 4 más. O sea que eso te permitía vestir, por ejemplo, con un sombrero más... No el sombrero echado para atrás, el que llevan las niñas, sino ya un sombrero con ala, para hacerte más mayor. Claro que te salva, porque hacía una chica de 17 años. ¿Qué tiene una chica de 17 años en aquella época? Habla con tu abuela. Supongo que en América, por muy avanzados que fueseis, cuando tu abuela tenía 17 años, supongo que no será como cuando tú tenías 17 años. Seguro que no. Pues imagínate eso los americanos. Que sois el país más moderno del mundo y tal, por lo menos en teoría. Con que imagínate en España. Y bajo un régimen franquista y católico. Además, católico de... No, te obligaban a ir a misa los domingos. A mí no, claro. Pero la gente te obligaba a ir a misa. Los colegios y todas partes te obligaban a ir a misa. Y en los trabajos obligaban al señor a ir a misa. Iba el jefe a misa, era un falangista, iba el jefe a misa, mira a ver si estaban los vecinos. Lo que te quiero decir, que era difícil. Pero dentro de todo eso, nosotros los que hacíamos la guerra, yo me acuerdo cuando leías los partes y todo eso, ya empezaron los franceses a marcharse, los nazis a marcharse de Francia, empezaron por el sur. O sea, lo primero que se despejó fue toda la parte de Guipúzcoa y luego la parte de Cataluña, y ahí fue subiendo, luego ya se marcharon todos para Alemania. Y yo cuando llegué a Francia en el año 44, el 21 de septiembre de 44, 19, 20, 21, esos 3 días,
cuando fui a Francia todavía había en La Rochelle, había todavía un grupo de alemanes, de nazis, en uno de los, nosotros lo llamamos casamatas, lo llaman búnker, ¿no? Había allí, sí, toda esa parte de que mira a Inglaterra, toda esa parte del mar. Yo todavía he conocido varios búnkeres allí. Y o sea que todavía había alemanes cuando yo pasé la frontera. En el sur y en el centro, y en París tampoco. En París entró Leclerc, esto lo habrás leído 40 veces, entró Leclerc, que quizás el primero que entró en París fue Leclerc, ¿no? El general Leclerc. Que se llama de de Clicquot. Leclerc, era de la nobleza. Leclerc. Y Leclerc es el nombre de guerra. Entró en un ¿cómo se llaman estos coches que tienen las ruedas así? Que no son coches, que son coches militares, ¿cómo se llaman eso? Un tanque. Un tanque. Entró en el tanque Leclerc con 3 españoles. Fíjate, primeros que entraron en París. Porque todos los republicanos que quedaron en Francia, nuestra guerra terminó el 1 de abril, y la guerra la otra fue en el 2 de septiembre, entonces quiere decirse que los que no vinieron a España porque les cortaban el cuello, se quedaron en Francia, pues se fueron todos al frente. Empezando que tenían costumbre de guerra, empalmar una guerra con otra. Y los que no se fueron al frente se fueron al monte. Sí, pero ya te digo que eso tenía una parte romántica. Es viendo la guerra desde un punto de vista espiritual, ¿no? Que la persona que no quiere ser invadida, la persona que detesta al invasor, la persona que no quiere que se queden con lo suyo, aunque él luego lo suyo lo reparta, pero que no quiere que te lo quiten, que no quiere que te roben tu nacionalidad, tu personalidad, ni roben tus museos, como hicieron los nazis en Francia, que se llevaron todo lo que había en el Museo del Louvre y en otras partes. Se llevaron, oye, en la Champaña, donde está el champán, se llevaron hasta las cubas centenarias, lo llevaron todo. Luego hubo que ir a repatriar nazis para traer, no nazis, colaboracionistas, para traerlas a Francia para ser juzgados y a volver a traer las cosas que se habían llevado de los museos y de todo, se lo ramparon con todo. Eso ya lo sabrás tú. Eso no te lo conté, eso sabes que es así. Yo no sé qué más te voy a contar. ¿Y cuánto tiempo estabas en Francia? Bueno, pues la segunda vez estuve en Francia desde el 44 hasta el 49. ¿Y qué estabas Porque haciendo? terminó la guerra. Entonces terminó la guerra. En el 45 nos desmovilizaron. Pues como teníamos un título militar, nos desmovilizaron en el 45. Pero seguimos trabajando. ¿Qué tipo de trabajo? Pues no lo sé, chica. No estoy muy segura, pero yo sé, por ejemplo, que como mi trabajo de guerra había terminado, como la de todos, cambiamos de sitio, estábamos primero en otro sitio, pero en la Rue La Boétie, pasamos de Francia, en París a otra. Primero estuve en Pau, luego estuve en Toulouse, luego estuve en París, donde más tiempo. Y en París tuvimos 2 oficinas distintas, pero yo ya cuando terminó la guerra, pues ya trabajaba más en Alemania, digamos, cara de Alemania, para repatriar a gentes que estaban en Alemania, que tenían que estar en París, pedirles cuentas. Entonces, yo allá no tenía que ver, porque yo no sabía alemán ni pertenecía a esto. Yo entonces estábamos en la Rue La Boétie y a mí me daban todas las semanas toda la prensa española, desde la que se editaba en Sevilla a la que se podía poner en Bilbao, toda la prensa española. Yo tenía la prensa española, los periódicos, que dividirlos en 3 partes. La parte económica, la parte política, la parte extranjera, la parte, ¿no? Y entonces leerlo, hacer un resumen y pasarlo todo a un bloque, y eso pasarlo a mi jefe, que además tenía apellidos españoles, Jackie López. Y entonces mandaban traducirlo, lo traducía él, y entonces eso pasaba al ministerio, donde sea, donde correspondiera, cada cosa a su sitio, ¿no? Para ver lo que se decía de ellos y todo eso. Ese era mi trabajo ya el último tiempo, porque ya el trabajo que teníamos antes no tenía razón de ser, como tú comprenderás. El trabajo cuando estábamos en Madrid tenía su razón de ser, pero ya habiendo ganado la guerra y estando en paz, eso no. Ahora, había un trabajo que hacer, pero era ya en Alemania. ¿No comprendes? La recuperación de los campos de concentración, todo ese tipo de trabajos, que en eso yo no tuve nunca nada que ver, no lo sé.
Yo no fui a Alemania cazando a nadie. Como me pone esa chica, me llama cazanazis. No fui a Alemania cazando a nadie. Eso se hizo, naturalmente. Pero vamos, que nosotros, los que habíamos estado aquí en España, no teníamos nada que ver con eso. Pero bueno, a mí eso me da igual. Porque uno, si sabía algo, también ayudaba. Esto tampoco quiero decir que no. Entonces Los eso odio. era Los odio. para las traducciones, para informar la gente fuera de España que estaba pasando dentro de España. Los que pasábamos nosotros la frontera. Eso, pasabas gente. Vale. no, yo traía gente de... Primero empecé a traer documentos, y papeles, o sea, sobres enteros de cosas. Como lo que te digo, la peluquería, el sobre aquel, bueno, no sé si tenía dinero, tenía cartas o tenían órdenes o no lo sé, porque las radios no funcionaban como funcionarán, ni había teletest, todas esas cosas no existían. Entonces, yo qué sé, pues pasaba papeles, lo que me daban, y luego ya empecé a traer gente de la frontera, ir a Pamplona a buscar a un señor, o ir a San Sebastián, o a Hendaya, o a Viriatu, o a un pueblo de por allí, gente que el paseo francés los pasaba y yo lo cogía y me lo traía hasta Madrid, y llevaba documentación falsa, ¿no comprendes? Traer gente, por eso te decía yo judíos, traje muchos judíos. Por eso los tengo yo como aquel... Porque yo no hablaba con ellos, ¿qué iba a hablar si pasaban como mudos? Eso lo dice la chica en eso. Teníamos documentación falsa, claro. Se rogan las autoridades civiles y militares, ayuden a la señorita Vega, porque acompaña a don fulano de tal, que es sordo mudo, no puede defenderse. Eso cabe lo puro, lo que pasa es que esto es la policía y las cosas no funcionan como ahora. O sea, no es porque seamos más tontos entonces que ahora, es que la policía entonces no funcionaba igual. Era distinto. Era distinto. Ahora no hace falta todas estas historias porque mandan un fax y a los 2 minutos tienes la respuesta. Ese señor está aquí, no comprendes. Pero entonces no. Entonces tenías que esperar a que llegara la carta. Y ahora mandas un mensaje cifrado y en 2 minutos está recibido. Eso es completamente distinto. Ya le digo, habla con tu abuela que te diga cómo eran los noviazgos, cómo eran los matrimonios, cómo era la gente. Y todo era completamente distinto. Desde el parto, que había que estar una mujer 48 horas empujando para tener un hijo. Y ahora si a las 2 horas o 3 horas no ha parido, la hace necesaria y a las 3 horas y media está con su niño en brazos. ¿Es cierto o no? Entonces había partos que duraban 2 días y cosas de esas. Inimaginable. Inimaginable, pero era así. Claro, las ciencias adelantan, como dice la copla española o la zarzuela española, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues lo mismo. Así que te digo, luego me vine a España en el año 50 y nada, me vine a España a cuidar a mi padre que estaba muy enfermo. Me vine a Madrid a vivir con él hasta que murió y a trabajar. Entonces trabajé, estuve en un colegio de subnormales trabajando, luego en una oficina, luego conocí a un chico, ya tenía 30 años yo. Y nos casamos cuando yo tenía 34. Y nada, pues nada, tuve una hija muy feliz, mi matrimonio, mi vida, ya ves. Ahora soy viuda, tengo mi hija, tengo un nieto. No soy una abuela de esas bobas que están todo el día con los niños a cuestas. Ahí tengo una foto del niño cuando tenía 3 horas. Mírala contra la pared. Qué bonita. Bueno, sigo la política, por supuesto. Porque yo hice la guerra contra Franco. Vamos, la guerra. Guerra particular. O sea que de la resistencia contra Franco. Me detuvieron 2 veces. Durante los años 50, Hacíamos huelgas, hacíamos manifestaciones, hacíamos cosas, también lo que podíamos. Pero había quien no hacía nada, pero yo sí hacía. Tenía 2 grupos y también era bonito. 2 grupos de izquierdas, uno estaba en un pueblo al lado de Madrid y otro dentro de Madrid. Nos reuníamos y hacíamos nuestras manifestaciones y los estudiantes tradicieron mucho cuando salían de la universidad. Estaba la policía, los grises, los vestidos de gris, aquellos policías. Luego cuando murió Franco quitaron aquellos uniformes para olvidar un poco el pasado.
Y los estudiantes hicieron mucho, levantaban mucho la moral a la gente. La ciudad universitaria era un hervidero, iban a la cárcel como moscas. Yo tuve varias personas escondidas en mi casa, cuando los estudiantes, cuando lo de los franceses, cuando fue el año 68, ¿no? Aquí se revolucionaron los estudiantes, que yo en mi casa estaba ya casada. Mi marido era más de derecha, no hagas caso. Y vamos, le tenía frito, porque tuvimos un chico 15 días, a otro amigo tal, al hijo de otra amiga, porque les metían en la cárcel. Para volver Se contagiaron de los franceses. Para volver un poco por detrás, cuando regresó a España, después de estar en el año Francia, 50. Sí, la gente enteró de qué estabas haciendo tú. No. Vale. Mira, yo me marché a Francia por la frontera inventada por mí y por el contrabandista, o sea, por un paso con los contrabandistas, ¿no? Por Viriato, un pueblo que se llama Viriato. Entonces salimos un grupo de 5 con el contrabandista a las 4 a las 5 de la tarde y fuimos hasta Viriato. En Viriato perdimos, al ir al monte, perdimos uno de los compañeros que iban, que yo no le conocía, además no era de mi grupo. Entonces nos quedamos un día casi 24 horas esperándole. Ahí arriba en una serrería vieja y allí metidos. Y al amanecer, a las 6 de la mañana, pasamos la frontera. Entonces, pasar la frontera es muy fácil, porque aprovechas el cambio de guardia, porque había soldados. Cuando hacen el cambio de guardia, están haciendo el cambio, pasas. Pero lo peligroso es que en la frontera está el río Bidasoa. No te cubre la cabeza, no hace falta que nades, te pasas con el agua por aquí. No, yo sé nadar muy bien, te digo que era del cano, era nadadora, bueno, pero por si acaso no hace falta que sepas nadar. Pero lo malo que tienes es que antes de pasar la frontera, en el río hay como 25 metros que no hay árboles, como si fuéramos a la orilla del río, en el otro lado también. O sea que es muy fácil desde lejos que te vean y que te disparen. O sea que tienes un peligro al pasar la frontera. El paseo se lo sabe todas y va solo. Pero nosotros íbamos 5 y el paseo 6. Entonces teníamos que pasar y pasamos. Ya por fin encontró el paseo a ese compañero que se extravió, lo encontraron y ya pasamos la frontera. Y yo cuando pasé la frontera, en el otro lado, en el lado francés, me estaban esperando 2 o 3 senegaleses. Teníamos un hambre que tú no veas. Sacaron unas barras la baguette esta francesa, porque los franceses hacen el pan como nadie, ¿eh? Son maestros en hacer pan. Partidas con 2 dedos de foie gras, a mí que el foie gras no puedo ni verlo. En mi vida he comido una cosa más exquisita que aquella baguette de pan con foie gras y un chato o 2 chatos de vino. A las 6 de la mañana. Llevamos sin comer casi 48 horas. Yo llevaba una bolsa de esas de verano, esas redondas. Llevaba un cartón de tabaco y 6, 8, 10 manzanas. Y con entre el tabaco y las manzanas pudimos aguantar aquellas 48 horas que estuvimos perdidos por ahí por el monte. Y además el paseo insultándonos. Porque por culpa de aquel chico, ¿cómo es posible que llevamos todos en grupo? Porque cuando pasas con los contrabandistas, vas andando en fila india con tu mano en la espalda del anterior, y con los pies haciendo así, para que las piedras no se muevan, porque todo eso es montañoso. Empiezan todos los perros de todas las fincas alrededor a ladrar. ¿Y cómo es posible que se les perdiera aún? Es que no te lo explicas. Pero bueno, yo qué sé. El caso es que fue así. Y ya cuando llegamos a Francia, pues allí nos dieron la comida esa, y ya nos recogió, luego vino un coche, a mí me llevaron con otro compañero a Pau, donde me hicieron la documentación y eso, estuve en Pau como 2 meses, una cosa así, y luego a Toulouse. Allí en Toulouse estuvimos muy bien. Teníamos requisada una casa. ¿Tú has oído hablar de un periódico francés que se llama de Toulouse, muy famoso, que se llama La Dépêche? Bueno, pues es como aquí el país. Y el señor, el dueño de esa Dépêche, tenía una casa en una calle principalísima de Toulouse, que era la avenida de Alsace-Lorraine, una cosa así. Y estaba requisada para nosotros esa casa. Pero no las requisas como hicieron con mi casa, que entraron los falangistas y se lo llevaron todo, no. Nosotros estamos requisados para vivir como quien vive en un hotel, pero sin llevarnos nada.
Y además todo lo que había de valor en la casa, de lo que fuera cobertería, de vaquero, todo se metió en una habitación y se cerró con llave. ¿Entiendes? Y estuvimos allí un año, sí, por ahí casi, en Toulouse. Y de allí ya pasamos a París. Que yo París lo conocía porque había estado de niña, durante la Guerra Española. Que a mí aquellos 2 años de estar en Francia, en París me hicieron que aprendiera el francés y poder luego ir a trabajar. Fíjate, o sea, con 14 años, con 12 años, te mandan a un país, estás 2 años, y tú que sabes que luego va a ser la meta de tu vida. Pues claro, el único de mi grupo que sabía francés era yo. Así que tampoco lo hablaba muy bien, pero bueno, para hacerme entender. En fin, no me arrepiento de nada, ¿eh? Si volviera a tener 17 años, volvería a hacer lo mismo. 15, volvería a hacer lo mismo. Es más, quizás con la experiencia que tengo haría más. Sí. ¿Y regresaste a España después de estar en París? Vine en el año 50. Sí, después Vine a España. Mi madre estaba ya no era topo, ya habían pasado muchos años. Mi madre ya había recibido la herencia de sus padres, que la habían negado por ser roja. Pues a nosotros nos llamaban rojos. No sé por qué, porque no pertenecía al Partido Comunista nunca, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie, pero todo el que no fuera franquista era rojo. Por eso me extraña ahora que todos estos gentes tan de derechas, del fútbol y todo eso, hayan puesto a la Plaza de Colón, la Plaza Roja, y que hayan vestido a los futbolistas de rojo, y que los llamen los rojos. Me extraña mucho. Ahora resulta que es un lujo, y antes era un oprobio. Pero bueno. Y vine y nada, me reintegré en la vida familiar. Mi madre vivía en San Sebastián, mi padre ya había salido de la cárcel, tuvo un derrame cerebral, se puso muy enfermo y fui a cuidarle. ¿En qué año? Aquí, en el año 50. Cuando vine de Francia, vine entre el 49 y el 50. Faltaban 2 o 3 meses para el 50. Y me vine a Madrid, cogió mi padre un piso en la calle Sahí de Baranda y pusimos casa y me vine a cuidar a mi padre hasta que murió. Murió en el año 52, casi en el 53, hasta que murió. Y luego nada, y me puse a trabajar. ¿Y la familia sufrió represiones durante esa época del franquismo? ¿Qué pasó con mi familia? Si sufristeis alguna represión durante estos años por ser republicanos. Mi padre le metieron en la cárcel. Cuando salió de la cárcel, mi padre no volvió a ejercer la carrera suya nunca más, un segundo. No volvió a ejercer.